tal, queridos hermanos y hermanas? Sean bienvenidos ahora en este día. Sean bienvenidos a este día. Hoy vamos a meditar todo este relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que presenta el Evangelio de San Mateo en este día domingo de Ramos, para tener una visión general de todo lo que vamos a vivir en esta Semana Santa. Sean bienvenidos pues y les invito a meditar. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de los demás y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para atender y entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Todos los santos jesuitas, rueguen por nosotros. Muy bien. El día de hoy les invito a acercarnos a esta experiencia de acompañar a Jesús en su pasión dolorosa hasta morir en la cruz, recordando, según el método de la propuesta de San Ignacio, estos pasitos para meditar. El primer pasito, recuerden, es renovar nuestra fe en Jesús, porque al acercarme a su palabra es un acercamiento de fe, porque realmente Dios me escucha, Dios me da su gracia. Dar ese pasito en fe en que estoy en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, y por eso insistirle: creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Creo, Señor, pero aumenta más mi fe. Y disponerme a lo que Jesús quiere regalarme hoy. Y el segundo pasito, la súplica cortés. Enséñame a orar, enséñame a ser educado, reverente, alerta, abierto a lo que tú me quieres ofrecer en este momento de oración, en este momento de reflexión. Habla, Señor, que tu siervo escucha, pero enséñame a orar, a estar atento, alerta. Y aquí también viene una petición cuando San Ignacio ofrece las meditaciones de la pasión, muerte y resurrección, en especial la pasión y muerte de Jesucristo. Nos invita a pedir, nos invita a hacer estas peticiones, en especial esta petición: sentir pena, sentir dolor y lágrimas, porque
Por mis pecados, Jesucristo camina a la muerte. Porque por mis pecados, Jesucristo camina hacia la muerte y muerte de cruz. Sentir dolor con Cristo dolorido, sentir quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, porque por mis pecados Jesús va a la muerte de cruz. Esta petición de San Ignacio es importante porque es un disponerme desde el corazón, no desde la razón, sino desde el corazón. No voy a entender, como los discípulos no alcanzaron a entender muchas cosas de lo que el Maestro iba a enfrentar, pero se pusieron en sintonía del corazón, el sentir y el acompañar a su amigo que iba sumergido en el dolor y ellos tratando de sentir el dolor, el quebranto y tratando de compartir el quebranto con él. Incluso lágrimas también. Entonces les invito a pedir esto hoy en este día y en esta Semana Santa que vamos también a vivir. Voy a leer qué más podemos tomar en cuenta para tratar de imaginar los escenarios que vamos a reflexionar. Recordemos que era ya el último día en que Jesús iba a estar con sus discípulos unidos. Era el último día. Podemos decir que era el día jueves, desde la mañana, mediodía, media tarde, la noche. En la noche lo toman preso, lo toman prisionero, lo encierran en un calabozo. Al día siguiente, viernes, le aplican el juicio injusto. A mediodía dan la sentencia de la condena, condenado a muerte en la cruz. Lo llevan al Gólgota. A mediodía lo clavan en aquella cruz. 3 horas en agonía, más o menos como a las 3 de la tarde, Jesús muere en aquella cruz. Son los escenarios. Y ahí los discípulos, ahí María, la madre, las mujeres, de aquel jueves estando juntos, después ya no lo van a estar, hasta que Jesús muere y resucita. Se va a hacer presente otra vez en medio de la comunidad. Entran en escena también Judas el traidor, los fariseos, los doctores de la ley, Pilato, Pedro que lo traiciona, el discípulo amado que va cerca, María la madre con las mujeres cerca, y el punto central de la escena es Jesús. El personaje, la persona central de toda la escena es Jesús. Ultrajado, humillado, así es que es contemplar a Jesús en toda esta escena, en todos estos escenarios. Y nos quiere dar a conocer algo.
Aún en esas situaciones de dolor, de sufrimiento, Jesús nos quiere dar a conocer algo de Él. Por eso es disponernos también a este conocimiento interno de Jesús para más amarlo y para más seguirlo. Dispongámonos pues. Voy a leer de corrido toda la pasión de San Mateo para tener una visión general. Desde el capítulo 26, 14 en adelante dice: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dan si se lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad donde fulano y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Le respondió: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo en el reino del Padre. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y dispersaré las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió: yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Añadió Pedro: aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y se adelantó un poco y cayó en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Digo entonces a Pedro: ¿con que no has podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren
para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Volvió entonces donde los discípulos y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Sepan que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que va a entregar ya está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, deténganlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús replicó: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le detuvieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hirió al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que debe suceder así? En aquel momento dijo Jesús a la gente: Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido ya los escribas y los ancianos. Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y una vez dentro se sentó con los criados para ver en qué acababa aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraban. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, al fin se presentaron 2 que dijeron: Este dijo: Yo puedo destruir el santuario de Dios y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿No oyes lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: Tú lo has dicho. Pero ahora les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos: Es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros le golpeaban, mientras decían: Adivinanos, Cristo, ¿quién te ha pegado? Pedro, entrando, estaba sentado fuera en el patio. Entonces se acercó a él una criada
y le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salió del portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús, el de Nazaret. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Pedro se acordó entonces de aquello que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que lo negó, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para dar sepultura en él a los forasteros. Por esta razón ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que le ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús declaró: tú lo has dicho. Pero mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisiera. También en la razón, un preso famoso llamado Barrabás lo tenían. Aprovechando que estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, respondieron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Respondieron todos: crucifícalo. Pero, ¿qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato
viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán. Y todo el pueblo respondió: Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzada con una corona de espinas, y se la trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron en la mano derecha una caña. Después, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y tras escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez crucificado, se repartieron sus vestidos, echándolo a suerte, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de la condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él, crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Es Rey de Israel, pues que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. De hecho dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los bandidos crucificados con él. Desde la hora sexta hasta la hora nona, cubrió la oscuridad toda la tierra. Alrededor de la hora nona, aclamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: Está llamando Elías. Y enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se abrieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y después de que Él resucitara, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo
y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es todo el relato del camino de Calvario hasta morir en la cruz y ser sepultado de Jesús. Ese camino de Jesús. Hoy en este día estamos invitados a disponernos de todo nuestro ser a nivel de sentimientos, a nivel de corazón, para acompañar a Jesús, para compartir con Él, para ser solidarios con Él. Primera reflexión: la traición de Judas. Del verso 14 al verso 16 se presenta esa traición del amigo. Judas era considerado el amigo. Todavía cuando lo van a apresar le dice Jesús: amigo. ¿Así entregas al Hijo del Hombre? Amigo. Era amigo de Jesús y lo traicionó. Aquí se muestra la tentación que viene sobre el discípulo, sobre el creyente, y si el discípulo, el creyente, no pone alto a esas tentaciones, la tentación le puede hacer sucumbir, le puede hacer caer. Judas cayó en esa tentación. Era la tentación de la avaricia, era la tentación del egoísmo, era la tentación de la envidia, era la tentación como del poder y del tener más. Se dejó envolver y cayó. Y esta traición le va a traer su consecuencia. ¿Y cuál va a ser su consecuencia? Se va a quitar la vida. Se va a suicidar. Y murió Judas. Y murió sin una auténtica conversión y un profundo arrepentimiento ante su maestro. Y su alma se condenó. Esto indica la fragilidad del discípulo, del creyente, que se deja seducir por la tentación, que deja que la tentación crezca y crezca y crezca, y le lleve a acciones concretas que llevan a ofender a Dios, a traicionar al amigo. Del verso 17 al verso 19 es la preparación de la cena pascual.
Es el último momento donde se van a reunir los discípulos y discípulas, y Jesús desea ese encuentro, porque ahí les va a dar las últimas indicaciones. Y es un encuentro fraternal, de familia, de amistad profunda con ellos. El gran amigo que quiere encontrarse y juntarse y reunirse y compartirles todavía. En el verso 26, 29, aparece la institución de la Eucaristía. San Mateo aquí nos presenta ese gran milagro que Jesús realiza ante los discípulos, y los discípulos dan ese paso en fe. Cuando Jesús les dice: este es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanla, toma ese pan y toma esa copa de vino. Los discípulos dan ese paso en fe y creen que ese pedazo de pan es el cuerpo de Jesús, y ese vino es la sangre de Jesús. Y comen el cuerpo y beben su sangre. El gran regalo de la Eucaristía para el creyente, para el discípulo. Obviamente aquí va a estar implícito aquel también mandato: hagan esto en memoria mía, que San Lucas lo va a retomar, y también San Pablo: hagan esto en memoria mía. La institución también del orden sacerdotal, el discípulo, el apóstol, que va a repetir las mismas palabras que dijo Jesús, y que va con su autoridad a transformar por la fuerza del Espíritu Santo ese pan en el cuerpo del Señor y ese vino en la sangre del Señor, para comerla y beberla hasta hoy. Sacramento de la Eucaristía y sacramento del orden sacerdotal. Dale gracias a Jesús por ello. Del verso 30 al verso 35, la predicción de la traición de Pedro. Los discípulos se van a dispersar. Jesús les está previniendo, Jesús les está indicando: me van a tomar preso y ustedes se van a dispersar. Tomarán al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro le asegura: yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, yo no te voy a traicionar. Y Jesús le dice: cuando el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro todavía dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Y más adelante lo vamos a ver, que sí lo negó. Es Jesús que conoce nuestra fragilidad, conoce nuestra limitación, y por eso, porque nos conoce, Él nos sigue amando. Él nos sigue dando el voto de confianza. Él nos sigue esperando con los brazos abiertos para reconocer mi error, mi falta, y darme su perdón y darme su amor. El amigo fiel que va a permanecer fiel aunque yo le sea infiel, pero que espera una respuesta de mí desde mi fragilidad, desde mi limitación. Espera una respuesta de arrepentimiento, de rectificación y de volver otra vez hacia Él.
Por eso Judas, el Evangelio no reporta ese retorno hacia el Maestro, sino simplemente entrega las monedas, se da cuenta que sí traicionó al Maestro, pero después fue y se ahorcó. Del verso 26 al 47 es la experiencia de Getsemaní. La experiencia de Getsemaní. Ahí solamente va Jesús con los apóstoles y todavía selecciona a 3, a Pedro y a los hermanos de los hijos de Zebedeo, para estar con él. Ya se despide de las mujeres, ya se despide de los demás allá en el cenáculo. Y ahora está solamente con los 11 y todavía más íntimamente con 3. Y se entrega en oración. Getsemaní, el lugar de la oración. Getsemaní, el lugar de la última preparación que Jesús va a tomar, va a vivir para ir a la cruz. Y por eso aquí les dice: vengan conmigo a orar, acompáñenme a orar, acompáñenme, únanse conmigo en la oración. A la mitad del texto, verso 41 dice: velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velen y oren. Llamada del amigo Jesús al discípulo, al creyente: vela conmigo y ora conmigo. Hoy ese grito de Jesús, hoy esa invitación de Jesús sigue resonando en la humanidad. Vela conmigo, ora conmigo. Y si tú velas y oras conmigo, tu espíritu estará fuerte. Pero si no oras, la carne es débil y puedes caer y perderte. Vela conmigo y ora conmigo. Hoy Jesús nos llama otra vez a este Getsemaní, a este lugar de encuentro con Él, a este lugar de oración con Él y unirme con Él en oración. ¿Y dónde están esos nuevos Getsemaní? Hoy, ahí, en los sagrarios, ahí, en las capillas de adoración. Son los nuevos Getsemaní donde Jesús sigue invitando: ven a velar y a orar conmigo en adoración reverente, en adoración humilde, ofreciendo tu sacrificio, ofreciendo tu entrega por la reparación de tus propios pecados y traiciones y por la reparación de tantos pecados y traiciones que hay en la humanidad contra Jesús. Es el llamado a través de Jesús en estos nuevos Getsemaní. Vengan y oren. Ven y ora conmigo. Vela y ora conmigo. Únete conmigo. Soy tu amigo. Para fortalecer más esa amistad, para fortalecer más esos vínculos de amor entre tú y yo. Ven y vela y ora conmigo. En este ambiente Jesús repite una oración a su Padre: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que así sea, pero que se haga tu voluntad. Es Jesús que nos da testimonio de total doblegamiento, total abnegación, total sometimiento a la voluntad de su Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
testimonio de Jesús para nosotros, de aceptar sus voluntades, todas sus voluntades, todo lo que Dios quiera en mí, para mí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amigo Jesús, que se haga tu voluntad sobre mí. Padre Dios, que se haga tu voluntad sobre mí. Espíritu Santo, que se haga tu voluntad sobre mí. Que me niegue a mí mismo. Que vaya muriendo a mí mismo, a mi propia voluntad, para someterme a la voluntad de otro. Y ese otro es el amigo Jesús. Y ese otro es Papá Dios, el Espíritu Santo. Que aprenda yo también ahora, en este tiempo, a doblegarme, a abnegarme y someterme completamente a la voluntad de mi amigo Jesús. Aquí estoy, Señor Jesús, para hacer tu voluntad. Inmediatamente después toman preso a Jesús. Verso 47 al 56. Es el gran testimonio de Jesús de bajar las manos. En estos relatos, dice San Ignacio, lo intuye, la naturaleza divina se esconde en la naturaleza humana de Jesús. Siendo Dios verdadero, se va a presentar como hombre verdadero. Y aquí, en este Calvario, vamos a ver, a contemplar a Jesús, hombre verdadero, hombre verdadero. La divinidad de Jesús se esconde en su humanidad. Y por eso, cuando lo toman preso, Él no pone resistencia. Baja las manos y se dispone y se pone en manos de sus enemigos. Se pone en manos. Le dice a aquel que sacó la espada: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que podría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Jesús viene a dar cumplimiento a las Escrituras y por eso se doblega, se abaja, se humilla y siendo preso, dice, lo apresaron como a un bandido. Me vinieron a detener con espadas y palos como si fuera un bandido. Empiezan la grande humillación hacia Jesús, considerado un bandido, un ladrón o un asesino, rebajado completamente a ser comparado como un ladrón, como un asesino. Humildad de Jesús, sencillez de Jesús, doblegamiento de Jesús. Si esta es tu voluntad, Padre, que así sea. Y acepta esa voluntad. Y lo toman preso, lo encadenan, lo amarran y lo empiezan a empujar, a jalar, a jalonar, para llevarlo ante los sumos sacerdotes y los escribas. Del verso 57 al verso 68 lo llevan ante las autoridades religiosas. Y ahí esas autoridades religiosas le levantan falsos y lo condenan a muerte. Ellos ya lo están condenando a muerte por blasfemo. Ha blasfemado.
¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír ustedes la blasfemia. Respondieron ellos, es reo de muerte. Es reo de muerte. Jesús, callado, doblegado, abnegado, simplemente acepta la condena. No dice más, no dice nada, no opone resistencias. Se doblega. Está viviendo la kenosis radical. La kenosis radical. Haciendo vida lo que dice Isaías en los cánticos del siervo doliente. Enmudecía, no abría la boca, iba como oveja al matadero. Es la gran humildad de Jesús. Es la gran kenosis de Jesús que nos está dando testimonio. Del verso 69 al verso 75, la negación de Pedro, la traición de Pedro. Pedro, que le había dicho, no te voy a negar, ahora está lleno de miedo. Ahora está turbado por el miedo. Turbado por el miedo. Y esa turbación le hace perder como la memoria. Y realmente tiene pavor. La fragilidad del discípulo que en momentos de crisis, en momentos de miedo, de cobardía, es capaz de negar su identidad, de negar su relación de amistad con el amigo. Es esa tentación. La crisis que envuelve al discípulo, al creyente, el pavor, el miedo, la desconfianza en la que entra el discípulo. Y por eso cuando le dicen, tú eres discípulo de él, no lo soy. Tú andabas con él, no lo soy. Tú eres Galileo, eres de ellos. No conozco a ese hombre. 3 veces. El corazón del discípulo, el corazón de Pedro, el interior, su pensamiento está turbado. Hay turbación en él. Es la fragilidad. Y por eso Jesús se lo había dicho, me vas a negar 3 veces. Y Pedro pensaba que no. Pero ahora aquí, concretamente, por el miedo, por el pavor, por el terror que le estaba causando la situación, porque si él hubiera dicho sí, yo soy discípulo de ese hombre, tenía miedo de que lo encadenaran y también lo apresaran y también lo condenaran a muerte. El pavor, el miedo, la fragilidad humana, la fragilidad del discípulo. Reconozcamos nuestra fragilidad y también tratemos de ser más firmes en nuestro propósito de fidelidad. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, se acordó de la palabra de Jesús. Le vino a su mente y a su corazón la palabra de su amigo Jesús. Cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La fragilidad del discípulo. Pero también aquí viene algo muy fuerte, la contrición del discípulo. Ese llorar amargamente es signo de una profunda contrición, un profundo dolor, una profunda vergüenza y pena por haber traicionado al Maestro. Y esa profunda contrición va a traer un fruto, su arrepentimiento, su conversión.
y su levantarse y seguir dando pasos en fe, acompañando al Maestro. Después de aquí ya no va a aparecer Pedro, pero sin duda que iba cerca. No se escondió, no corrió como lo hizo Judas. Pedro contrito, Pedro totalmente compungido, seguro que iba acompañando al amigo Jesús en aquel Calvario hasta la muerte. Y después de la muerte, Pedro, compungido, sin duda que toma el papel que le correspondía, ser piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, familia, comunidad. Y seguro que tomó el liderazgo y empezó a reunir a los creyentes allá en aquel cenáculo. Y por eso después de muerto, y cuando Jesús resucita, encuentra a una comunidad, encuentra a una familia de hermanos. Pedro estaba allí, no estaba afuera, no había huido, no, estaba allí. La compunción profunda, la contrición profunda, lloró amargamente, vino a traer gran fruto de conversión para Pedro. Y por eso Jesús le va a decir ya resucitado: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero, Señor. Y que Pedro va a reafirmar ese amor hasta la muerte, hasta morir. Del verso 27, del 1 al 2, Jesús es llevado ante Pilato. Ahora la autoridad romana va a dar la sentencia y va a ser juzgado ante la autoridad romana. Y Jesús va a callar, a hablar como tenga que hablar, y va a someterse a la condena, al juicio condenatorio. Doblegamiento, humildad total. San Mateo pone la muerte de Judas. Y en el verso 5 dice: Judas tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Es lo único que reporta los evangelios, y en especial este evangelio de San Mateo. Tiró las monedas en el santuario, después se retiró, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. No retornó. No dejó en su interior que hubiera esa profunda compunción, arrepentimiento. Es el testimonio de la cerrazón total. Es el testimonio de cerrar completamente el corazón y también de cortar completamente con la relación del amigo, con Jesús. Cortar. Y cuando cortas y te dejas más envolver más por la turbación, y más, te alejas y no te dispones y no hay esa intención de apertura, el discípulo se puede perder. Judas Iscariote se perdió. Del verso 11 al verso 26 viene todo el juicio de Pilato sobre Jesús. Y el juicio termina: se lavó las manos delante de la gente diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Ustedes verán.
Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Esta es la sentencia condenatoria. Sueltan a Barrabás, asesino, y condenan a muerte de cruz, a Jesús. Y Jesús, callado. La divinidad se esconde en la humanidad de Jesús, ultrajado, azotado completamente, coronado de espinas, burlado, escupido. Jesús doblegado, abnegado, totalmente. Decía en los cánticos del siervo: no tiene aspecto humano, es como un gusano.